Ansiedad, acné, enfermedad cardiovascular, más picos de glucosa, más picos de insulina, ganancia de peso, problemas neurodegenerativos, Alzheimer. Todo lo que viene ligado a las consecuencias y a las complicaciones de las enfermedades metabólicas y de las enfermedades digestivas viene anclado a esto que te quiero hablar, y es sobre las harinas refinadas. Definitivamente son algo que muchas personas dicen que es que tienen beneficios y que son muy buenas y que todo, y muchas personas dicen que tienen riesgos. Pero miremos cuál es la verdad. Empecemos por lo primero. ¿Cuáles son los beneficios de las harinas refinadas? Ahora sí, sigamos con el video. ¿Cuáles son los riesgos de las harinas refinadas? Porque ¿qué es una harina refinada? Una harina refinada se hace cuando yo cojo cualquier alimento, sea trigo, cebada, centeno, maíz, almendras, coco, lo que sea. Le hago un proceso de secado, lo trituro y después lo tamizo. Ese tamizado, ese polvo fino que va a caer, a muchas personas le parece absolutamente delicioso y se utiliza en la industria ¿para qué? Para que crezca mejor, para mejorarle la textura, para que no se rompa, para que no tenga fragilidad, para que se una mucho más fácil cuando le pongo de vehículo alguna goma o huevo o cualquier cosa que le pueda hacer para crecer. Eso desde el punto de vista culinario obviamente va a ser mucho mejor. Pero ¿cuáles son los riesgos en mi salud? ¿Cuál es el comportamiento que estas harinas van a tener y por qué representan tanto riesgo en nuestra salud? ¿Será que eso sí es cierto? Pues ya hay demasiada literatura que nos muestra que esto es evidentemente cierto. Las harinas refinadas a la larga es simplemente un polvo que se va a comportar casi como los azúcares simples. Hay estudios incluso que muestran que las harinas refinadas se comportan peor que el azúcar en la capacidad que tiene para producir picos de glucosa, en la capacidad que tiene para producir picos de insulina. Y esto recuerda que tiene múltiples complicaciones. Entre yo más picos de insulina tenga y más picos de glucosa tenga, pues que voy a tener mayor riesgo de hígado graso, músculo graso, obesidad intraabdominal, esto causado por resistencia a la insulina, inflamación, hipertensión arterial, triglicéridos altos, síndrome de ovarios poliquísticos. Me suena pues a lo que todo el mundo está enfermo hoy y lo que más nos está matando, que es la enfermedad cardiovascular. Incluir harinas refinadas que vienen en las pastas que consumimos, la panadería, las galletas, los pasteles, todo lo que nos vivimos comiendo y lo que le vivimos dando además a nuestros hijos, porque es que no es que son unas galletitas que se están consumiendo. Y en este video no vamos a hablar al respecto, pero ni creas que las harinas integrales siempre son mejores. Las harinas integrales son casi como un lobo disfrazado de oveja, pero las harinas refinadas, ¿qué terminan siendo? No tienen absolutamente nada de fibra, que era quizás de las poquitas buenas que estaban ahí puestos en los cereales, y no tienen absolutamente nada de nutrientes. Todos los micronutrientes que venían anclados, vitaminas, minerales, se van a perder en su gran mayoría, y lo que va a terminar es un polvo tamizado únicamente de carbohidratos que tienen un potencial metabólico absolutamente deletéreo. Entonces, para esto tú podrías decir, no, pero es que yo estoy utilizando es la sin gluten, esa es la buena. No, el hecho que consumas harina refinada de trigo, cebado, centeno, esas son las que tienen gluten, ok, esas tienen el problema de la harina refinada más el problema del gluten, que el problema del gluten recuerda que es dependiente de la dosis en las personas que no son celíacas. Entre más consumes, más riesgo tienes. Pero si tú dices, no, yo voy a consumir harina de avena refinada o harina de maíz refinada que no tiene gluten, o harina de arroz refinada o harina de garbanzo refinada, eso sí puede tener muy buenos beneficios. No, el comportamiento en los picos de glucosa y en los picos de insulina va a ser el mismo. Va a hacer que tengas más ansiedad para comer, que estés todo el tiempo buscando, porque justamente la insulina en su relación con las otras hormonas como la leptina o como la grelina va a generar resistencia a la leptina, es decir, yo nunca voy a entender cuándo estoy lleno, y va a tener mayor estímulo en la grelina, es decir, yo voy a querer estar comiendo todo el tiempo. Y esto es algo que a muchas personas les genera mucho desespero y es algo muy triste. Podemos caer en algún trastorno alimentario y por eso evitar las harinas refinadas es algo que lo tenemos que hacer casi que de taco si tenemos un problema metabólico, si no lo podemos controlar, y dejarlo por ahí solamente para el día en el restaurante o un pedazo de pizza o alguna cosa donde algo que yo puedo controlar, pero recuerda, si yo no tengo ningún problema metabólico. ¿Qué pasa si yo consumo harina de almendras o harina de coco refinadas? Se comportan igual. Termina siendo a la larga
una harina más. Uno dice, pero no, porque uno sabe que en el coco y que en las almendras están las grasas y está. ¿Qué hacen primero? Bebidas de coco, o la famosa leche, o bebidas de almendras, lo trituran, lo muelen, lo prensan, le sacan la grasa, la proteína, todo. Después lo tamizan, lo secan, vuelven y lo tamizan, vuelven y lo secan y así van obteniendo ese polvo fino y todos los beneficios, todo lo que sabemos del coco, maravilloso, todo lo que sabemos de las almendras, maravilloso, quedó allá. Y aquí me quedó un polvo fino. Entonces podrías decir, no, pero usted me la está poniendo muy difícil. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué vas a hacer? Pues yo que te recomiendo, no consumas harinas refinadas. No consumas nada que venga con harinas refinadas, no va a ser bueno. Tú dices, pero es que a mí me gusta de vez en cuando la panadería o algunas cosas. Pues busca, por ejemplo, harinas que puedas hacer con masa madre, con trigo que venga de una forma mucho más entera, con almendras que tú mismo o tú misma puedes triturar en tu casa sin tamizar y puedes hacer triturado, secado, triturado, secado, triturado, secado, triturado, secado. Lo mismo con la avena. Con la avena tú la pones en la licuadora y prendes la licuadora y ahí está la avena enterita, sin ningún tipo de tamizaje. Solo que muchas veces lo hacen así para que sea más rápido, pero tú lo puedes hacer de manera natural. Lo mismo con el coco, lo mismo con la macadamia, lo mismo con cualquier otra nuez. Es simplemente secado, triturado, sin tamizar, sin obtener el polvo fino. Y así lo puedes hacer y lo puedes incluir tú en tu alimentación. Ya empiezan a aparecer algunas panaderías, no en todas partes del mundo, pero en algunas panaderías donde uno ve que ya declaran que utilizan harinas que vienen de fuentes enteras, especialmente cuando vienen de nueces, no procesadas, no tamizadas, no refinadas. Entonces, ¿cómo las puedes dejar así, de un día para otro? ¿Y cómo las puedes reemplazar? Porque lo más importante no es dejarlo. Es si tú dices, pero yo quiero seguir disfrutándome un pancito, pues ya sabes. Trata de buscar panaderías que vengan de fuentes, ya sea o de masas madre o algún tipo de masa adicional que no venga tamizado, ni refinado, ni procesado, porque así vas a mantener la fibra, así vas a mantener todos los nutrientes que tenga, tanto macro como micronutrientes, y no vas a tener ninguno de los efectos deleterios que puede tener estar estimulando crónicamente la glucosa y la insulina, y más en ese pico tan alto y más en ese pico también que se extiende en el tiempo, porque los picos de glucosa e insulina son peligrosos cuando son muy altos, pero también cuando son muy largos en el tiempo. Y a eso son las cosas que tenemos que tener cuidado, y cuando hacemos esto podemos seguir disfrutando del pan, la pasta, las galletas, el postre o cualquier cosa que vayas a hacer con panadería o con pastelería con algún tipo de harina bien hecha, pero sabiendo que las harinas procesadas, que las harinas refinadas, mira, los beneficios que te dije son los que te dije al principio, cero, y que es absolutamente conveniente que no los incluyas en tu alimentación. Entonces, por favor, si sabes de esto, por favor, compártelo con la gente, que la gente debe saber esto. Y ante todo, lo más importante es que tú aprendas a elegir, y a elegir sabiendo que un día, por ahí, de vez en cuando alguna cosa, eso no va a marcar la diferencia. El problema es cuando ignoramos y no sabemos qué pasa con esto de manera recurrente y lo incluimos en el día a día, y peor aún, en el día a día en nuestros hijos. Entonces, si crees que esta información es útil, por favor, recuerda compartirla, dale like al video, suscríbete aquí abajo en el botoncito rojo al canal y recuerda activar la campana para que siempre sigamos en contacto cada vez que hagamos un nuevo video. Y me voy. Me alegra mucho verlos, los quiero mucho, me voy a jugar fútbol.